Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Quiero decirles que es un placer tener a Genaro Villamil con nosotros. Esta fue una presentación que estaba fuera de programa, porque literal, como fan de la brigada, pasó por aquí y dijo, ¿por qué yo no? Y tiene toda la razón, ¿por qué él no? Él ha estado en todas nuestras ferias, así que inmediatamente le hicimos un huequito. Y yo diría que más que la presentación del libro, vamos a hacer una charla sobre, pues, qué es lo que pasa en este país con la corrupción y la pareja presidencial. Empecemos por ahí, si te late. ¿Te parece bien? Me parece bien. Digo, no hay tela de dónde cortar, ¿no? Yo siempre decía, ¿de qué va a hablar Villamil ayer? Me decían, y yo decía, pues mira, como de Televisa, de Peña, de la Gaviota, de la Casa Blanca, del Departamento Blanco y lo que se acumula esta quincena, ¿no? Rosado, exactamente. Rosado, el Departamento Rosado, ¿no? Y lo que se acumula esta quincena. ¿Cómo hemos logrado tener una pareja de ese nivel en este país? Empecemos por ahí. Bienvenido. Gracias, Marina. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Es un gusto siempre estar en la Brigada para Leer en Libertad y en estas ferias de libros y de conocimiento y de intercambio crítico. La idea de estar y de colarme este domingo fue precisamente porque el día que yo estaba pasando y estaban instalando la brigada, la encuesta del periódico Reforma le daba 23% de aceptación al gobierno de Peña Nieto, que es el índice más bajo en toda la historia reciente de los presidentes mexicanos, incluyendo el diciembre del 94 de Ernesto Zedillo, que inició, como todos sabemos y recordamos, con una de las peores crisis económicas, políticas, sociales y de violencia en este país, con la herencia de los famosos errores de diciembre que entre Salinas y Zedillo se han ido peleando. Y recordé que yo escribí un libro hace un año que se llama La caída del telepresidente, y que cuando se escribió ese libro los índices eran de 37-38% de aceptación. Incluso pensé, bueno, van a ser tan astutos los priistas que van a hacer algo para dar un golpe de efecto y recuperar la popularidad perdida, ¿sí? Y nos encontramos ya en agosto del 2016, a unos cuantos meses de que el señor cumpla 4 años de sexenio, y la situación está peor que hace un año en todos. Él sí lo supera. Él tiene una especie él cree en la superación personal, pero del lado inverso. De para el lado contrario. O sea, siempre se supera para hacer las cosas peor. Para cagarla. Sí. Es como la paloma, no como la gaviota. Exacto. Entonces, lo que más sorprende de esa encuesta, que además ya es una encuesta bastante cuchareada, por usar ese término, es que en todos los índices de gobierno hay una percepción peor: seguridad pública, violencia, empleo, inflación, pobreza, corrupción. Todo ha sido un incremento de los hechos y de la percepción negativa. La encuesta sale además 2 días después de que otro periódico extranjero, que es The Guardian, por cierto, el mismo periódico que en el 2012 publicó que Peña Nieto tenía un convenio con Televisa, como también yo publiqué desde 2005, y le arrojaron todas las fieras para criticarlo. Ese periódico sacó otra revelación de las muchas que nos vamos a encontrar de aquí al final del sexenio, de que la señora Angélica Rivera tenía no solo un departamento, sino el usufructo de 2 departamentos en una de las zonas más caras de Miami, y que los impuestos prediales de esos departamentos habían
han sido pagados por un empresario potencial, así dice el texto, potencial contratista, pero amigo personal de Enrique Peña Nieto desde la época de la Universidad Panamericana. A lo mejor no es un escándalo tan fuerte y tan tremendo como la Casa Blanca que dio a conocer el equipo de Carmen Aristegui en noviembre del 2014, pero es igual de grave porque indica que nos están queriendo ver la cara de idiotas, que una y otra vez, por más perdón que pida Enrique Peña Nieto, van a seguir cometiendo delitos y van a seguir cometiendo chicanadas contra la población. Y porque Enrique Peña Nieto no merece perdón, porque él no cometió un error, él cometió un delito, y los delitos no se perdonan, los delitos se juzgan. Y mientras en este país no se juzgue a un presidente tan corrupto como Enrique Peña Nieto, no hay perdón que valga. El problema es que quieren modificar la percepción pública a partir de dichos, de mascaradas y de perdones. Y lo que está demostrando esa encuesta y otras es que en lugar de mejorar la percepción, empeora. Porque no solamente está empeorando la percepción, está empeorando la situación del país, ¿sí? Está empeorando en la medida en que ellos no están asumiendo la necesidad de modificar hechos, no solamente mensajes o actitudes. ¿Qué es lo que viene en los 2 próximos años? Es lo que creo que todo el mundo nos estamos preguntando, porque este país, desgraciadamente, todavía depende mucho del presidencialismo. Y desgraciadamente este país todavía tiene que vivir 2 años más de una constante y aguda crisis, a menos que como sociedad nosotros asumamos una posición muy clara de que ante esta decadencia tenemos que plantear en serio opciones y alternativas reales, pacíficas y necesarias de cambio político. En fin, ese es un primer comentario. ¿Crees que lleguemos a números rojos para final de sexenio? A números rojos en esta encuesta de 28%, ¿crees que llegue a números rojos? Yo creo que Enrique Con Peña... todas sus cuchareadas. A ver, yo creo que la tendencia, o sea, si lo analizamos en términos de tendencia demoscópica, Peña Nieto va a llegar a menos de 10% al final de su sexenio. Si es que todavía cuenta su mamá, su hermano, sus hijos, sus parientes, porque yo creo que ni ellos. A ver, el hecho de que tenga el 23% de aceptación indica que ni siquiera los priistas lo están apoyando. Teóricamente, el voto duro del PRI, demoscópicamente hablando, es del 30% en este país, ¿no? O sea, hay un voto duro o hay una simpatía por el PRI, según las encuestas, de alrededor de la tercera parte de la población, un 30%. Por lógica, si Peña Nieto tiene 23% de aceptación, quiere decir que ni siquiera los priistas lo están apoyando, o ni siquiera los que votaron por el PRI. Peña Nieto ganó las elecciones con el 35% de los votos, compraditos o lo que quieran, o con Monex, pero era 35%, esa fue la cifra oficial, y ahora tiene 23% de aceptación. Obvio, no es lo mismo encuesta que votación, pero los porcentajes nos están indicando eso, ¿sí? Vaya, ni siquiera Felipe Calderón, el odioso de Felipe Calderón, con sus desplantes autoritarios, con su guerra contra el crimen organizado, con el escándalo del ABC, de los crímenes del ABC, del Casino Royal en Monterrey, en fin, de lo que ya casi todos se olvidan ahora que la señora Margarita anda paseando con su chalina por todo el país, pensando que
esta población es amnésica. Bueno, ni siquiera Felipe Calderón llegó a ese nivel tan bajo de aceptación ante población abierta, ¿sí? Ni siquiera Salinas de Gortari, y menos Fox, con todas sus tarugadas. Entonces, estamos viviendo no solamente el fin de un ciclo de gobierno, sino el fin de un ciclo de modelo presidencialista. Y eso creo que también es interesante subrayarlo. No es solamente la escasa personalidad de Peña Nieto lo que genera esta crisis. Es la crisis del modelo presidencialista mexicano el que estamos enfrentando, ¿sí? Y tenemos que tener conciencia de que este país no puede depender de las locuras o de la corrupción de un solo grupo o de un solo hombre sin contrapesos, sin ser enjuiciado, porque en México no existe el impeachment, a diferencia de Brasil, ¿no? Por mucho menos a Dilma Rousseff la están enjuiciando y la van a correr los corruptos senadores y legisladores de Brasil, por mucho menos que el caso de la Casa Blanca, o el caso de la Casa de Iztapan de la Sal, o el caso del Departamento Rosa de Miami, ¿no? Entonces, nos espera, creo que va a llegar, no creo, la tendencia es a que llegue a un menos de 10%, a menos de que ocurra algo que creo que puede ser muy dramático para este país que ocurra. ¿Vamos a tener un mártir? ¿Otro mártir? No, lo que creo es que están ensayando, y hay un ensayo de endurecimiento, que ante una debilidad tan fuerte del presidente se pueden ensayar medidas de mano dura. El conflicto magisterial es un laboratorio de eso. Un colega de hace rato me comentó de un documento que está circulando en redes sobre la presunta autoría del CISEN, en donde dice que México estamos al borde de una revolución. Yo creo que eso es inexacto. Estamos indignados y estamos hasta la madre, pero no es un pueblo que esté dispuesto a la violencia como lo hicieron en 1910. Hay brotes de descontento muy fuertes. La violencia la quiere el gobierno, el peñismo, el grupo Atlacomulco, para entonces justificar la mano dura, ¿no? Para entonces justificar la represión. Eso es lo que a mí me preocupa más, ¿no? Que la opción sea el endurecimiento frente a la población y ante los grupos disidentes y críticos, ¿no? Creo que el ensayo está, y creo que aunque lo apliquen no les va a funcionar, pero desgraciadamente ahí están Nochistlán, ahí están Iguala y Ayotzinapa, ahí está el caso Michoacán, ¿no? Entonces esos brotes están ahí, ¿no? Yo pensaré que lo único en lo que está creciendo los priistas en general es en el cinismo, o sea, en el nivel de me vale gorro. Antes había un mínimo decoro de, o sea, va a haber un periodicazo, levanta el teléfono y que bajen las fotos, que que cuidado y que no vayan a decir esto de mí, me agarraron afuera del antro, me encontraron a la vieja, ¿no? Pero había un mínimo de decoro dentro de que seguían haciendo las mismas cochinadas, ¿no? En que no se supiera, ¿no? Y es que ahora suben la foto a Instagram, o sea, tal les vale gorro que ellos solitos, ¿no? Trepan al perro, como decía Paco, ¿no? Hace rato, trepan al perro en primera y le toman la selfie con el perro en primera para irse a París. O sea, lo único que ha crecido es el nivel de cinismo absoluto, ¿no? Yo diría que es desvergüenza. Es una desvergüenza que trata de encubrir su inseguridad y su incapacidad con desplantes de autoridad y desplantes incluso hasta de clase, ¿no? Todos conocemos a la gente ignorante,
cuando tú le das poder a alguien ignorante y lo cuestionas, la gente ignorante lo que hace es un desplante, ¿no? O sea, te desplanta, te dice, pobre naco, yo soy fino, tú eres naco, ¿sí? Yo soy una gaviota, ustedes son... Bueno, la gaviota ya cada vez más parece coyote, pero hay una mutación genética que no nos hemos dado cuenta, ¿no? Es decir, son desplantes que hablan de su propia inseguridad. Como el narcisista, que siempre habla de sí mismo, eso significa que tiene un problema muy grave de autoestima, ¿no? Entonces, esperemos que no aparezca por ahí la gaviota otra vez madreada, o golpeada, ¿no? Pero el asunto es que son esencialmente ignorantes y potencialmente narcisistas compulsivos. Y lo peor es que saben que ya no van a volver al poder, ¿sí? Y van a tratar de aferrarse a él de una manera tremenda, porque es una clase política muy... no los priistas en general, esta que llegó con Peña, Atlacomulco Power, este estilo choricero de gobernar, ¿no? Es una clase política muy voraz. Cualquiera que haya vivido en Toluca o que vive en el Estado de México sabe perfectamente cómo se las gastan. Y creyeron que era muy fácil, ¿no? Pasar de gobernar el Estado de México a gobernar todo un país, ¿no? Y entonces están viendo que no es así, ¿no? Que no callas a la gente a golpe de desmentidos, ¿no? O de amenazas. Que de una u otra manera la sociedad civil avanzó mucho más que la sociedad política. Yo pensaba en cómo a ver, tú antes, el priista siempre decía, a mí no me des, a mí ponme donde hay, ¿no? La clásica frase priista de vamos a construir un hospital y a mi compadre le voy a dejar las batas, ¿no? Mi compadre es el que va a hacer el negocio de las batas, el otro es el que va a hacer el negocio de... Y construían un hospital con sus negocios paralelos. Okay. Es que ahora vendieron el hospital, vendieron las batas, ¿no? Incluso vendieron el terreno donde iba a haber el hospital, o sea, ya ni siquiera se les ocurre, o sea, el priista todavía se le ocurre decir vamos a hacer un negocio en donde me va a dejar a mí, a mis hijos, a mi primo, a mi sobrino, para abajo. Estos no, esto es, vendamos todo ahorita porque mañana cerramos el negocio y nos piramos para Miami, ¿no? Pues el negocio se llama República Mexicana, ¿no? Y la sensación es que el nivel de botín, de me voy a llevar todo, no voy a invertir un peso en nada que no sea... Es que ni siquiera están haciendo negocios, o sea, solo se están chingando la lana, ¿no? Sí están haciendo negocios personales, están en una situación... Por ejemplo, les cuento una anécdota de ahorita. Yo tengo un amigo que trabaja en Pemex, en petroquímica, y él me viene diciendo, más o menos, él digamos estaba a favor de la reforma energética, es decir, era alguien dentro de Pemex que no era de izquierdas, digamos, ¿no? No era de los que salieron a marchar, ni a criticar, ni a decir que se estaba vendiendo Pemex. Él decía que era necesario que hubiera inversión privada. Bueno, hoy me habló de una manera escandalosa. Me dijo, están desmantelando todas las refinerías de Pemex. Las 4 grandes refinerías del país. Me dijo, qué bueno que no tienes carro porque no hay diésel, no hay Nova, no hay Extra. Estamos importando todo. No están invirtiendo un solo peso en las refinerías que tanto le costaron a este país y a la economía de todo el país. Y a mí lo que más me sorprendió, le dije, o sea, están prefiriendo matar a la gallina de los huevos de oro que invertir en ella, incluso hasta para que les dé para robar. O sea, exactamente a la inversa de la época de López Portillo, ¿no? Ellos están administrando la decadencia, no la abundancia, ¿no? Entonces, es muy grave porque Pemex
es el complejo industrial que mueve la economía del país. Este país, desgraciadamente… ¿Por arriba o por encima? Digo, ¿cómo va con el narco? No, mucho más. O sea, Pemex es el… Para que tengamos una idea, Pemex mueve alrededor del 8% del PIB, del Producto Interno Bruto, y América Móvil, del hombre más rico del mundo, etcétera, etcétera, mueve menos del 1%. ¿no? Okay. O ¿Y sea, el narco dónde estaría ubicado? El narco moverá el 1-2%. ¿no? 1-2%. O sea, el tamaño de lo que este país depende de Pemex, o sea, es muy grande, ¿no? Es muy, muy grande, ¿sí? Entonces, desmantelar eso es un error no solamente estratégico, sino es un crimen para el país, es un crimen para el modelo de país, ¿no? Y respondiendo a tu pregunta, yo creo que es eso. O sea, ellos están administrando la decadencia de su modelo, ¿no? ¿Y para dónde vamos? Porque, a ver, vámonos para el futuro, ¿no? O sea, se va Peña, se va como llegó, tranquilo, sin problemas, no le va a pasar nada, nadie va a lograr ni meterlo al bote porque no hay no, o sea, se va a ir. ¿Quién llega y en qué estado se encuentra el país? Yo creo, Marina, que antes que pensar en el 2018 hay que pensar en el 2016 y en el 2017. O sea, lo que viene el próximo año es muy delicado. Todavía viene una contienda electoral muy difícil en el Estado de México, que es bueno, viene Estado de México, claro. Estado importante. Viene Coahuila. Estamos todavía en un ciclo inflacionario que no se ha desatado, porque lo están conteniendo, ¿no? Es muy probable que la situación internacional, que es la que se justifica Luis Videgaray para decir que la economía anda mal, se agrave, ¿no? Entonces, creo que todavía estamos o sea, todavía no hemos visto lo peor en términos económicos, ¿no? En términos políticos, no la hago al agorero, pero hay una situación, y a raíz de esta encuesta y de lo que uno palpa como periodista, incluso entre los sectores priistas, es muy probable que se dé una fractura dentro del PRI, tanto o más grave que la de 1987, con la salida de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Se va a agravar, por supuesto, pero no hacia la izquierda. No sabemos. No creo que sea hacia la izquierda. No creo que menos mal, porque yo no veo quién chingado se viene para acá, que me da terror. Ya lo están. Digo, no sé usted, pero a usted le dio también miedo, ¿verdad, señora? Ya lo han estado haciendo. ¿No? Imagínese usted, Manlio Fabio acercándose, yo salgo corriendo. Ya lo han estado haciendo, ¿no? De una u otra manera, el mensaje de López Obrador… El otro no ayuda tampoco, sí. Es hacia ese sector. Ojo, O sea, yo creo que está visualizando lo mismo. Qué miedo. La política es un juego, es un juego terrible, tremendo, pero también es un juego estratégico. Entonces, sí, por eso yo creo que hay que verlo de manera también… el panorama no es nada fácil. Sinceramente, todavía soy bastante optimista. No les va a dar el tiempo para acabar con el país. O sea, este país ha soportado a López Portillo, a Salinas, a Zedillo, soportó a Fox, soportó a Calderón. Piensan que van a… ¿Mande? A Díaz Ordaz, a Romero de Champs, o sea, es todavía… yo insisto, hay una sociedad más avanzada que la sociedad política. O sea, no toda la sociedad civil, pero hay una sociedad todavía más avanzada que esta sociedad política, cosa que no había pasado en muchos años. Y hacia allá hay que apostarle, ¿no? Pero, ojo, porque sí la situación es delicada. Los riesgos de que Peña no termine el sexenio son altos. Son altos. El problema es no sabemos cómo va a terminar Peña. ¿Física, mental o
O políticamente, o las tres. Hablo de manera política, ¿no? Ok. Hablo de manera política. Pero si la tensión en el gobierno o en el sector priista incrementa, sobre todo si la tensión con los factores de poder que no controlamos como sociedad, que son el narcoejército, un sector del ejército metido en el narco, los poderes fácticos de los medios de comunicación, si esos no se controlan, podemos pasarla muy mala en términos de venganzas políticas. Ya estamos viendo a la jerarquía eclesiástica emprender con toda su fuerza una guerra contra Peña porque no les cumplió lo que les había prometido. Están agarrando de pretexto los matrimonios igualitarios y la despenalización del aborto en algunas entidades, como siempre hacen los jerarcas, ¿no? Agarran temas morales para mandar amenazas políticas. Imagínense si en ese sector la cosa está así, ¿cómo estará con el empresariado, con el crimen organizado, ¿no? Es decir, si lo más delicado de la debilidad de Peña no es que avance solamente el sector progresista, sino que también avanzan los sectores más mafiosos, ¿no? Porque ven la sangre, ¿no? Es decir, porque hay una debilidad muy fuerte, ¿no? Yo pensaba que el libro del siguiente sexenio de Genaro, en vez de ser el telepresidente, pues va a ser como el youtuber presidente o algo por el estilo, porque, perdón, pero a Televisa ya se lo llevó la fregada, o sea… ¿Tú crees que Fernández Noroña gane las elecciones? Estuvo por aquí hace 10 minutos comprando ¿Gerardo? Libres, ¿sí? Gerardo, exactamente, compré vino a comprar podría libros. ser un youtuber presidente. El youtuber presidente, pero a ver, el negocio no le salió, o sea, eso está más que claro, sí, ¿no? O sea, apostaron a que ponían a Barbie y a Ken, ¿no? Y ya le hicieron, y Televisa se está yendo a la fregada. Apostaron por una restauración autoritaria, apostaron a que la gente iba a aceptar o asumir el retorno del viejo modelo presidencialista priista, apostaron a que la sociedad estaba necesitada de un modelo autoritario y fallaron. Entonces, esa es quizá la principal tragedia, ¿no? Que es un autoritarismo torpe, ineficaz y con poco consenso social, ¿no? Entonces, esa apuesta sí les falló completamente. Y también se llevan entre las patas a la empresa que creyó, o a la empresa que pensó que podía sustituir al Estado mismo, que es Televisa. La crisis de Peña es equivalente y equiparable a la crisis que está viviendo Televisa. El 22 de agosto van a ver los que todavía tengan televisión abierta o los que les interese ver televisión, yo lo tengo que ver por trabajo, van a ver cambios cosméticos en Televisa, ¿no? No van a ver cambios de fondo. Ellos van a querer, no sé, llegarle a la generación, lo escribieron en un documento, a la generación hipster, imagínense. Los hipsters no ven televisión de por sí, entonces quién sabe qué van a hacer, ¿no? Pero es un asunto así, o sea, es un maquillaje, es como lo que van a hacer es tecnificar, cambiar incluso el nombre del Canal 2, va a desaparecer como nombre. A lo mejor va a ser el canal de los hipsters, no sé, o el canal de los estrellados. Pero el problema de Televisa no es de imagen solamente, el problema es sistémico, ¿sí? El problema de Televisa es que creció, se alimentó y quiso sustituir a un sistema político que está en decadencia. Entonces, estos 4 ejecutivos que dirigen Televisa no saben qué hacer porque además
la apuesta por la que ellos quisieron llegar, digamos, a la cúspide del poder, les funcionó, pero les ha salido mucho más cara y mucho más grave de lo que ellos imaginaron. No entendieron que venía una revolución, y esta sí es una revolución de las audiencias. Y esa revolución de las audiencias digitales les iba a restar peso e influencia. Ellos creyeron que eso no iba a suceder. Y es lo que están viviendo. Yo ya no tengo televisión en mi casa, solo tengo conectado internet a la tele, pero aquí más o menos para tener una idea, ¿quién sigue viendo televisión directamente conectado? Abierta. Pero las Olimpiadas no las pasan ni en Televisa Pero ni en TV las Azteca. pasan entonces bien en el tele 22. restringida también. ¿Sí? No, las pasan en el 22 y en el 11. Bueno, es cierto, en el 11 y en el ahora 22. por fin se les ocurre que Sí. hay derechos, ¿no? No, que hay televisión pública Que en hay este televisión país. pública, exacto. No. América Móvil compró los derechos en $130 millones en el 2013. Se los gana a Televisa y a TV Azteca porque pues es un poquito más rico que ellos, un poquito más rico que nosotros, nada más, poquito. Entonces, él negocia en abril del 2016 revender, pues acuérdense que es un Arbano Slim, o sea, él no lo hizo porque sea un gran Buena gente. no, lo que quería era revender esos derechos, se los quería revender a Televisa y a TV Azteca. Ellos dijeron no, no ganamos tanta lana con los Juegos Olímpicos, no le vamos a regalar el dinero a Slim. Y entonces están haciendo una cosa que los retrata de cuerpo entero. Que no existe. Ellos creen que si no hablan de las cosas no existen. Sí. O sea, no importa que haya otras muchas maneras de llegar al contenido de las Olimpiadas, no solamente la televisión abierta, está la televisión online, están las informaciones en internet, yo creo que nunca como en estas Olimpiadas se ha visto tantas plataformas de contenidos transmitiendo todo tipo de competencias. Entonces ellos creen que están humillando a las Olimpiadas. Entonces tú dices, bueno, pues, ¿qué les pasa, no? Pero eso sucede cuando tú te acostumbras a crecer con la idea del monopolio. Ellos traen una idea del monopolio del sistema, ¿no? Entonces, por eso digo, es una crisis sistémica. Ellos están pensando no en una sociedad democrática con audiencias múltiples y especializadas, sino están pensando en aquella televisión para jodidos que Emilio Azcárraga Milmo el Tigre decía que ellos hacían, ¿no? Pero además hay una parte grave que es periodísticamente, o sea, perdón, 24, ya no sé cuántas lleva, 23, 24 medallas Phelps, ¿no? Perdón, periodísticamente es noticia, ¿no? Y no, pues no existe, no veo, ¿no? Ellos están violando la ley, para empezar. ¿Por qué? Porque el título de concesión del servicio público que ellos dan los obliga a una serie de cosas, incluyendo el derecho a información. El artículo 230 de la Ley Federal de Radio, Televisión y Telecomunicaciones que se aprobó en el gobierno de Peña, dice que los concesionarios de televisión abierta y televisión restringida tendrán la obligación de informar sobre eventos internacionales de interés general. No dice cuánto tiempo, no dice nada, pero sí dice que es una obligación como titulares de una concesión, ¿sí? Pero pues, como tampoco hay autoridad que les diga nada. Bueno, está bien, nos acaba de dar el hashtag perfecto. Apliquen el 230, ¿no? Exacto. Y a darle a las televisoras y a pedir que por lo menos informen, ¿no?
derecho a la Exactamente. información. Cuando Y yo entre eso y que no llevamos medallas, puta, no van a salir en la vida, en la televisión, nuestros pobres atletas. Cuando yo comenté esto, algunos tuiteros y gente de redes me dicen, pero ¿para qué si ya no vemos televisión? Bueno, ustedes no ven televisión, pero en este país todavía hay un 56% de la población que solo tiene acceso a televisión abierta, no tiene dinero ni para Netflix, ni para Claro, ni Claro Video, ni para Sky, ni para Easy, ni para Uzi, ni para nada, ¿no? Por eso es importante todavía la televisión abierta en México. Exacto. ¿Usted qué tenía? ¿Qué sistema tenía? ¿Sky? Ah, Dish, que no, que además que perdió cualquier sentido desde la salida de Carmen Aristegui de MBS, ¿no? Es decir, había un sector que había contratado Dish porque les gustaba, en mi caso, y creo que del compañero también, porque tenías acceso al noticiero de Aristegui en las mañanas, ¿no? Primero tenía Cablevisión, ay no, me salía muy caro. Y luego ya lo corté, pero quería pues seguir viendo otras cosas. Entonces dije, bueno, pues voy a pedir el otro. Sí. ¿Y solo tiene televisión abierta ahorita? Sí, abierta nada más. Uh-huh. Sí. Sí. Porque ya no alcanza el dinero, ya no. Exacto. Aunque quiera uno más cosas, ya no se puede. Hay podríamos llamarle que hay una especie de ecosistema de comunicación que sí está cambiando en México. No es que hayan cambiado los medios, lo que ha cambiado somos nosotros, o sea, los que vemos los medios, ¿no? Entonces ya hay quienes suspenden servicios de telecomunicaciones que no les sirven, o hay quienes apagan la televisión, o la consultan nada más para determinadas cosas muy puntuales, ¿no? ¿Sí? Ahí viene el segundo tema, que es las regulaciones de Internet, porque están intentando meterle mano, ¿no? O sea, en este momento digamos que la cantidad, sobre todo de jóvenes, que solo están utilizando Internet, no solo como medio de información, sino como medio permanente, ¿no? Así es. En sus vidas, y que de pronto el youtuber es mucho más importante. Por eso decía, ¿en qué momento tendremos a Chumel o a uno de esos terroríficos dándonos clases de política en este país, ¿no? O sea, ya pasamos de la Rosa de Guadalupe a Chumel. Bueno, Chumel Torres es apoyado por Luis Videgaray y dale chances, va a tener… Ese puede ser el youtuber presidente, imagínense, Chumel Torres. Agárrate, pero no, ni lo menciones, capaz que se le ocurre. No, ahí va. no, ahí va. No es broma. Parece broma, pero en este país… No lo dijo de broma. Lo peor puede ser siempre real, ¿no? Nuestra infinita capacidad para el ridículo puede superarse, ¿no? Digo, si llegó Peña Nieto, Sí, bueno, ¿por qué no va a llegar Chumel, no? No creo que a la presidencia, pero por lo menos puede ser una parte divertida. Sobre regulación de Internet han existido 4 intentos. 4 intentos al menos en los últimos 4 años. La ley Fayad, los mismos ensayos que hizo Javier Duarte, gobernador de gran calado de Veracruz, también a través del acuerdo del TPP, el acuerdo transpacífico, también han intentado regular e incidir en las telecomunicaciones. ¿Por qué no lo han logrado? Porque también hay ciertos poderes más fuertes que el poder mexicano. Y entre esos poderes están Google, Facebook, o sea, estos nuevos gigantes que se han formado, y también las grandes telefónicas norteamericanas como AT&T o como Virgin Mobile, que ya entró al mercado mexicano, no van a aceptar que un gobierno nacional restrinja el tráfico en Internet. Quizá sea de las pocas cosas que la globalización
que la globalización frena en términos de gobiernos autoritarios. Pero de que lo han intentado y lo pueden intentar, como lo hizo Erdogan en Turquía, ¿no? O como lo pueden hacer en cualquier momento. El costo de hacerlo es altísimo. Altísimo porque nuestra vecindad con Estados Unidos y la influencia de los grupos y de las grandes compañías de telecomunicaciones es muy difícil que lo acepten, ¿no? ¿Alguna ¿Qué nos pregunta? queda? ¿Preguntas? ¿O comentarios? ¿O comentarios? Nada más deja que le llegue el micro para que tengamos el audio. Ok. Yo solo quisiera una opinión tuya acerca de esta señora de la Chalina. ¿Qué posibilidades reales tú verías en esta señora nefasta? ¿Conoces el Royal? ¿Cómo lo inflan? Pues es una precandidata inflada, ¿no? La verdad es que creo que con Margarita Zavala están aplicando el mismo proceso más tardío que el que aplicaron con Peña. Es decir, entrevistas arregladas, entrevistas a modo, ¿no? Apariciones aquí y acá, inflando una idea de... Es la candidata royal para los hipsters. O sea, si me lo preguntan así, es la que supuestamente no está vinculada a Felipe Calderón, no está vinculada a la corrupción, y los señores Zavala, que no son los que cantaban en la OTI, no se enriquecieron, o sea, los otros hermanos Zavala, no los que hacían tararara en la OTI, o sea, no se enriquecieron con Peña Nieto, digo, con Calderón. ¿Por qué la señora no ha dado su 3 de 3? Ahorita que está de moda burlarse del 3 de 3 de López Obrador, que es bastante burlable. Es muy burlable. Es sí. Una mentada. ¿Por qué no también se le exige lo mismo a la señora Margarita Zavala y a su cónyuge, que es Felipe Calderón, y a sus parientes en primera línea consanguínea, que son sus hermanos? Están ensayando, hasta donde tengo entendido, no lo tengo confirmado, está apoyada por Pedro Torres, que es un productor de Televisa, y por gente de Televisa, como Bernardo Gómez. Tiene mucho dinero. Lo que no veo claro es que logren imponerla como candidata del PAN. Lo que veo es una disputa, que va a haber una disputa muy fuerte al interior del PAN. O a lo mejor esa es la idea, de que en el PAN haya una bronca interna, ¿no? Entre este muchacho Anaya, que va creciendo, que también me parece terrible, pero bueno, es una personalidad muy fuerte dentro del PAN ahorita, y Margarita Zavala. Si no es por la vía del PAN, puede ser la independiente, ¿no? Decía Álvaro Delgado en el libro del Amaciato, que presentamos en la Feria del Libro de Azcapotzalco, que una de las cosas que se negoció en el encuentro de Felipe Calderón con Peña era Margarita. Y esto les estoy hablando antes de las elecciones del 2012. Y luego uno cree que sí sirve ir a votar, ¿no? Entonces, ya te lo negociaron hace sexenio y medio, compadre, y tú todavía crees que sirve, ¿no? Pero sí, qué miedo pensar que hace sexenio y medio ya nos negociaron a esta señora, ¿no? Lo que veo muy difícil es que sea un proyecto exitoso, ¿sí? Es un proyecto de distracción y de negociación política de los calderonistas al interior del PAN y ante el gobierno de Peña, ¿no? Yo creo que esa es más la posibilidad, ¿no? No la veo, sinceramente, en una contienda o en una campaña presidencial en el 2012, la verdad. No aguanta. ¿Preguntas por ahí? ¿Alguien más? Allá. Nada más déjame que llegue el micrófono.
para poder tener audio. Como saben, todo lo que hacemos en la… ¿Qué dije? Ah, perdón, el 18. Sí. Sí. Yo quisiera preguntar tu opinión sobre el caos también y la devastación de la Ciudad de México con Mancera, que estas torres inmensas nos están dejando sin agua, sin aire y no hay manera de pararlo tampoco. La megatorre que se planea en terrenos de Chapultepec, a pesar de que vecinos nos hemos pronunciado en contra, pues todo indica que va para adelante, ¿no? Entonces eso también están acabando con esta ciudad también y con los que vivimos aquí. Hay también un telejefe de gobierno. Entonces ese es el riesgo de tener un telejefe de gobierno como este. Yo creo que lo peor puede suceder si la Asamblea Constituyente le aprueba esta idea de que los cambios de uso de suelo en la Ciudad de México dependan solamente del jefe de gobierno. Es muy peligroso, porque esto que está sucediendo con las torres y con este modelo de especulación inmobiliaria, lo que estamos viviendo también en la Ciudad de México, hasta donde yo he podido reportear o investigar y publicar, es una burbuja inmobiliaria tan riesgosa y tan fuerte como la que vivió Nueva York, España, Miami, ¿no? Ay, sería padrísimo que la Gaviota comprara esas torres y luego se cayeran, pero bueno, quisiera una fusión inmobiliaria aquí en la parte de Chapultepec. Lo que en el camino están haciendo es acabando con la poca sustentabilidad, ¿no? Yo lo que he visto es una situación de protesta de los vecinos muy, muy intensa, muy elevada. Yo más bien convocaría a que eso lo utilicen y usen las redes, utilicen los nuevos mecanismos de socialización de la protesta y de denuncia, ¿no? Y documentenlo, o sea, es decir, por eso está en crisis Mancera, porque él pensó que también esta ciudad pues era una ciudad que no había cambiado y que todo el mundo le iba a aceptar su reglamento, todas las trapacerías que ha hecho, ¿no? Y que además también le han costado en términos de aceptación pública. No quisiera ver la encuesta de Reforma sobre índices de aceptación de Mancera en la Ciudad de México. No, pues se va al mancerollo, como dice. Sí. Estar Sí. en el mancerollo, porque… Nada más estén pendientes de eso, ¿no? De que no se apruebe la facultad de que el jefe de gobierno sea la única autoridad que tenga la posibilidad de cambiar los usos de suelo. Lo están diciendo porque dicen es que los delegados son un nido de corruptos. Sí, pero tú no vas a resolver un nido de corrupción centralizando la corrupción en una sola persona, ¿no? La bronca es cómo salimos de eso, porque digo, ahora sí lo digo, yo estuve en la asamblea, salí huyendo, literal, de la asamblea, porque no podemos hacer nada. O sea, la realidad es que no podemos hacer nada. O sea, hay un grupo parlamentario de Morena, que se supone que es el de mayoría dentro de… O sea, es el que más tiene dentro de todos los grupos parlamentarios, pero con todos los demás en contra, ganan los otros, ¿no? En para mí, una muy, muy mala estrategia de Morena, decidió no entrar a comisiones, dado lo cual ni siquiera tienen derecho de voz y voto y de nada, están pintados y así los vamos a tener 3 años y los vamos a mantener 3 años pintados, y no deciden nada, porque no tienen derecho a voto, porque decidieron no entrarle a ninguna comisión. Dado lo cual todo lo que sucede en esta ciudad lo deciden el resto de nuestros diputados. Explíquenme cómo vamos a lograr que con el resto de los diputados se haga un frente contra Mancera. Ni de milagro. Y los que tenemos no le entraron, ¿no? Y entonces no sirve que estén puestos ahí, ¿no? O sea, no, de verdad no le veo cómo. O sea, yo
Después de estar 4 meses ahí, salir corriendo, dije, lo mío es la sociedad civil, porque por adentro no hay forma, ¿no? O sea, creo que se hizo muchísimo más chamba de todos los vecinos para parar el proyecto de Chapultepec y del nivel de protesta vecinal que lo que se hizo adentro, ¿no? Pero con mucho, ¿eh? Lo que pasa es que necesitamos un nivel de organización brutal y necesitamos entender que son todas, ¿no? O sea, todo el mundo le entró a Chapultepec, pero ni la quinta parte de los que le entraron a Chapultepec se les ocurre que hay que ir contra la supervía o el supertren ligero, no sé qué, tenemos broncas en… O sea, hay miles. El Paso Deprimido. El Deprimido Mixcoac, ¿no? Y los árboles, estuve amarrada a los árboles en el Deprimido Mixcoac, ¿no? O sea, les juro que tendríamos una por día, ¿no? Y no nos damos abasto. Hola, yo quisiera preguntar respecto a, por ejemplo, sé que dices que hay que primero enfrentar los años venideros, pero me gustaría saber tu lectura de la sociedad mexicana si en 2018 vuelve a ganar el PRI o el PAN. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué se podría dar a entender? ¿Que a México le tiene miedo al cambio? ¿Que la sociedad política nos tiene totalmente controlados? Más o menos como tratar de entender qué es lo que pasaría si seguimos sobre esta misma tesitura de política, ¿no? Y una segunda pregunta, debido a que pues, como que no hay muchas, para aprovechar tiempo, es ¿cuál va a ser nuestro punto de quiebre como sociedad ante todas las tragedias que estamos viviendo hoy en día? Siento yo que hay como pequeños resplandores de que nos estamos tratando de entender como que todos los problemas que suceden en el país no nos tienen que ser ajenos, pero siento que todavía son muy dispersos, ¿no? Que tal vez a alguna persona que está aquí no le interese lo de los profesores o no le interese, por ejemplo, la corrupción, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro punto de quiebre para que como sociedad nos podamos entender como unos, como país, como Estado, y no ser tan dispersos? O sea, siento que sí que hace falta un articulador social, una imagen, pero creo que no podemos depender siempre de que venga alguien y nos diga tenemos que hacer esto, ¿no? Me gustaría saber más o menos cuál sería tu opinión en esas dos preguntas. Sí, muchas gracias. Son muy buenas preguntas que nos dan para como para 3 charlas, compadre. 3 charlas. Te puedo adelantar algo. Estoy escribiendo un libro que me está costando trabajo porque es un ejercicio de reflexión más que de reportaje, ¿no? De cuáles son los escenarios hacia el 2018. Gane quien gane, gane López Obrador, gane el PRI, gane el PAN, el que gane va a ser un presidente minoritario. Vamos a tener un presidente con menos del 30% de los votos, por ejemplo, o con un 30 y tantos. Vamos a tener un gobierno dividido, en donde la mayoría de los votos en las cámaras va a ser distinta a la del partido gobernante en el poder ejecutivo. Vamos a tener un poder judicial donde hay unos grupos muy conservadores de la corrupción, ¿no? Y nos vamos a enfrentar también a una sociedad muy polarizada, no tanto como la del 2006. Eso creo que si quisieran repetir la guerra sucia que vivimos en el 2006, la polarización social, en este 2018 les va a resultar muy caro, muy negativo, ¿no? Porque ya hay un aprendizaje hasta cierto punto social, ¿no? Vamos a ir hacia el final del sistema, lo estamos viviendo, lo cual no significa que vayamos hacia un mejor sistema, eso depende de nosotros, ¿no? Lo que señala López Obrador en ese diagnóstico es real, es decir, sí estamos hacia el fin de un régimen, pero un régimen no se puede refundar solamente a través de una sola persona. Ese sería el error garrafal, pensar que solamente a través de una sola persona lo podemos hacer. Pero por lo mismo, sí se necesita también un liderazgo fuerte, política y socialmente hablando, ¿sí?
¿Cuál es el punto de quiebre? Van a haber varios. No creo que haya uno solo, ¿no? Creo que Ayotzinapa es un punto de quiebre. Es un punto de quiebre fundamental porque no ha pasado ni ha disminuido la indignación social frente al hecho, ¿no? A lo mejor ya no salimos a marchar como en los primeros días, pero es una herida abierta. O sea, Peña Nieto va a pasar a la historia por Ayotzinapa y la Casa Blanca, no por las 11 reformas estructurales, ¿sí? Y eso él lo sabe. Nochistlán, pero Nochistlán es también parte de esta secuela, ¿no? De medidas autoritarias, y puede venir otras, ¿ah? O sea, creo que más que un punto de quiebre va a ser un punto de encuentro y de definición la elección del 2018 como nunca, ¿sí? Como no lo fue en el 2000, y vaya que fue muy importante la del 2000, y como no fue la del 2012, ¿no? ¿Sí? Va a ser una elección tan importante como la del 88, como la del 2006. Yo creo que la del 2018 va a ser igual o más importante, ¿no? Porque se juegan muchas cosas, ¿no? Entonces en eso sí tenemos que estar como sociedad, y sobre todo los más jóvenes, que van a ser los primo votantes, más conscientes, ¿no? Yo añadiría una cosa, cuando decías cuál es el punto de quiebre, ¿no? Y como sociedad, ¿cuál sería el caso? ¿Qué pasaría si? Imagínate otro caso como el de Paulette, o otro caso como el del niño Martí. O sea, un caso en las altas esferas en las que no se resuelvan como se resolvieron, ¿no? O sea, en los que los niveles de la cagaron, ¿no? A lo bestia, y no hay forma de resolverlo, ¿no? Y lo único que ves es que cada vez están más implicados y cada vez es más. Eso yo creo que puede prender mucho más que otro Nochistlán, que otro Ayotzi, porque esa gente ya está prendida. Lo que necesitas es empezar a aprender a los otros, ¿no? O sea, tú pregunta un poco más para arriba, compadre, y lo más indignante ha sido la Casa Blanca, pero con mucho. O sea, tú ves a los empresarios de este país y a partir de la Casa Blanca fue una mentada de madre y se las restregaron en la cara, porque dicen, oye, yo hago, chambeo, no sé cuánto, le entro, ¿no? Y ni de milagro llego y me vienes a mentarme la madre con una casa así, ¿no? Eso les dolió, pero muchísimo más. Lo otro no los toca. No hay empatía. Pero con lo de la Casa Blanca los dolió. Sí. Si de pronto hay un crimen, ¿no? En las altas esferas, en donde se vea evidente, muy evidentemente, la mano del Estado, ¿no? Y el cómo se transversó, ahí es donde se puede prender. Mientras no pase eso y no se prenda arriba, por más que nos prendamos abajo, no vamos a poder dar el… Porque hay una diferencia muy fácil. Abajo somos empáticos, ¿sí? Y perdón, pero que yo sepa, aquí todo el mundo tiene empatía con la niña Paulette y con el nivel de lo que le pasó, o con lo del chavito Martí. O sea, ninguno de nosotros somos capaces de decir, ay, mire, que se friegue. Sí es cierto, de pronto hay una cosa de, son ricos, que se frieguen, ¿sí? Pero lo pensaríamos mucho menos. Para que ellos tengan empatía hacia abajo, es mucho más difícil. Entonces yo creo que ese sería el punto. La corrupción, o sea, el tema corrupción, ese sí es transversal. Sí, es transversal. Toca a todos los niveles de la sociedad y la indignación ya es desde la cúpula hasta abajo. Es decir, ya no es la corrupción somos todos, la indignación somos todos frente a la corrupción. Ahí hay un punto de quiebre brutal, ¿eh? Es decir, ya el nivel de, digamos, de aguante social frente a la corrupción es cada vez menor y cada vez más indignado, ¿no? Sí. ¿Ese es el precio?
Creo que hay otra persona que quería... No, ya, ahí. La última y cerramos. La última y La nos última y vamos. cerramos porque además quiero decirles, por favor, y les pido un aplauso, porque esta metida de cuchara de que entrara Villamil, Sí, así. teníamos a Amelia, que viene a tocar, y ¿por qué no uno de nuestros compañeros se le olvidó avisarle que entraba Villamil? Y entonces la pobre está esperando desde hace Ay, una perdón. hora. No es culpa tuya, es culpa nuestra de la organización. Entonces, última pregunta. Esta caída de Peña Nieto antes de que termine el sexenio, ¿podría ir acompañado con este manifiesto de los empresarios que se golpea el magisterio? ¿Podría venir acompañado un golpe muy fuerte al magisterio acompañado con la caída de Peña Nieto? Más bien, creo que quieren golpear al magisterio para salvar al presidente. Es decir, ese es uno de los ensayos de la mano dura que han querido hacer. Pero creo que lo de Nochistlán los paró en seco frente a la prensa internacional, a los organismos internacionales. Y sinceramente les digo, yo creo que estos empresaritos que están pidiendo la mano dura y Televisa que anda todo el tiempo y todo el día refriteándose las mismas notas de que las pérdidas millonarias… A ver, los empresarios pierden más por la política fiscal de Peña Nieto que por los bloqueos de la CENTE, por Dios. O sea, lo que pasa es que quieren infantilizar a la gente. Los empresarios pierden más con la devaluación del peso y la pésima política monetaria de Luis Videgaray que con las demandas de la CENTE. Pero el manejo mediático que le están queriendo dar es, ahí están los bárbaros, ahí están los cochinos maestros, ¿no? Hay un racismo en México tan acendrado todavía en ciertos sectores de la clase media que eso es lo que están explotando, ¿sí? Pero creo también que se les pasó el tiempo. Y lo de Nochistlán fue un ensayo bárbaro, brutal, ¿no? Torpe. Y porque este país hablar de maestros es hablar de 1,5 millones. No es solo la CENTE. O sea, no han salido los del CENTE a marchar, pero están igual de molestos e indignados. Les doy un ejemplo, una maestra de preprimaria que no… absolutamente inconsciente de las cosas, se volvió consciente cuando le llegó su recibo. Ella ganaba 9,000 pesos al mes y le restaron 3,000 pesos al mes para ir dárselo a un bono que supuestamente es la carrera magisterial o algo así. Cualquiera que le toquen su salario reacciona de manera indignada, ¿no? Entonces, ese tipo de problema es el que tiene la reforma educativa. Entonces, veo muy cuesta arriba que quieran salvar a Peña Nieto a través de la mano dura con los maestros, ¿no? Muy cuesta arriba. Pero lo van a intentar, ¿eh? Eso no hay que estar conscientes de que eso lo están haciendo, ¿no? ¿Por qué no se cumpliría la amenaza del Chino Chong? Ah, bueno, pues sí se les reprimió. O sea, fue Nochistlán. Después volvió a amenazar. Porque pues no hay chino que coma lumbre. O sea, él también quiere ser candidato presidencial, ¿no? Es que creen que los maestros son como moscas. Creen que hay que darles periodicazos y televisazos para que se calmen. No va a haber solución real al tema de la reforma educativa si no reabren la reforma en el Congreso. En ese sentido, creo que es donde hay que exigir. O sea, esa reforma no sirve para nada. No le sirve a los maestros, no le sirve al país, no le sirve al gobierno, no le sirve a los alumnos. ¿Por qué? Porque no es una reforma educativa. Es una reforma laboral, es una reforma que además está afectando el salario de los maestros y porque no tienen a Elbester para que controle a los maestros. Más bien yo creo que a Elbester está por debajo del agua en algunos sectores alentando, es decir, se le están juntando los fantasmas al señor, ¿no? Y la señora, vaya que es vengativa,
Entonces también hay muchos elementos en el escenario para que estos desplantes de mano dura no resulten tan eficaces como ellos quisieran, ¿no? Pero de que lo han intentado, lo están intentando, ¿eh? Sí. Muchísimas gracias.